Muy buenas tardes, muy buenas noches. Con mucho gusto saludo a todos mis hermanos. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dios te bendice. ¿Cómo estás? Cassandra, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. Saludo a Araceli, a Betty, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones también, Vicky amada. Muchas bendiciones para todos. ¿Cómo tal, Cassandra, bonita? Araceli, ¿qué tal? Muy buenas noches, Betty. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios te bendice. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos y ver sus nombres en pantalla. Me emociona mucho. Imagínense qué contentos nos ponemos cuando nos vemos presencialmente, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Es un gusto siempre estar aprendiendo más y más de la palabra del Señor, porque Dios se revela a nosotros por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces lo conocemos más y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Y más lo amamos porque podemos constatar el gran amor con que siempre nos ha amado y siempre nos va a amar, ¿verdad, Araceli? Sí, así es. Gloria a Cristo Jesús. Es de gran gozo ir a la cumbre, como dice Linda, y saludarnos y tener un tiempo de familia como hermanos que somos en Cristo Jesús. Es de gran bendición para todos, ¿verdad que sí? Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 379, ¿cómo estás? Bienvenidos, muy buenas noches. Todos son bienvenidos. Bueno, vamos a orar y vamos a dar inicio a esta clase para los jóvenes y para todos aquellos que tenemos hambre de la palabra de Dios y que también tenemos un corazón joven para seguir aprendiendo, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia a bendecirte, Señor, y agradecerte la gracia que inmerecidamente nos concedes, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Levantamos delante de ti, Señor, a todos nuestros jóvenes de la iglesia, Palabra de Vida, y a todos aquellos que han de llegar, Señor, a tu iglesia para conocerte y para gozarte y para disfrutar tu presencia en tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, porque somos tus hijos y porque nos compraste con un precio muy alto para que te conociéramos, te sirviéramos, te bendijéramos, Señor, y te diéramos a conocer tu nombre. Gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo que pasamos contigo, como hermanos, como familia, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios, te rogamos que unjas esta plática, Señor, y que sea siempre, Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, revelándose a nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, quitando todo velo y toda tiniebla que aún pueda haber en nuestras vidas, Señor, porque el Señor Jesús es luz, luz en medio de cualquier tiniebla. Te damos a ti la gloria, Padre Celestial, la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Dios te bendiga grandemente, qué gusto saludarte. Marinita también. Bueno, quería comentar también a todos los jóvenes y a todos aquellos que están escuchando este mensaje que se están dando las clases de bautizo para todos aquellos que no se han bautizado en agua o que no estén seguros que si alguna vez se bautizaron, que no estén seguros si realmente se bautizaron o solo se mojaron. Porque si hay apenas una duda de que no se sintieron realmente, vamos a decir, si fueron orillados, si fueron empujados, no estaban muy convencidos cuando se llegaron a bautizar en algún momento de su vida en agua después de haber nacido de nuevo, y tú anhelas
anhelas en tu corazón tener esa verdadera experiencia de tu bautismo en agua y quieres hacerlo, ¿sabes qué? Hazlo. Y aquel que no se ha bautizado, mira, es una gran bendición bautizarse en agua. Es para agradar a Dios. Como lo dice aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, 21, dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, cuando todos estaban bautizando en aquel entonces, estaba Juan el Bautista bautizando en el Jordán, y llegó el Señor Jesús. Y sucedió esto: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lolita, ¿cómo estás? Chema, ¿cómo estás? Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y entonces el cielo se abrió y se escuchó una voz desde el cielo, desde el tercer cielo, de esa voz se escuchó que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿tú crees que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, no estaba dispuesto a obedecer este mandamiento de Dios? Si el Hijo de Dios, que es el Señor Jesús, agradando al Padre, se bautizó en el Jordán para dar cumplimiento a los estatutos y mandamientos de Dios. Entonces, amados hermanos jóvenes, si no te has bautizado, es necesario que lo hagas. ¿Por qué te tienes que bautizar? Para que des testimonio a todos los que están presentes en ese lugar cuando tú te bautices, y también des testimonio a una gran hueste espiritual de testigos que están viendo tu obediencia a Dios. ¿Sí? Y nos bautizamos en agua porque esto es agradable a Dios y para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando nos sumergimos en el agua es como si fuésemos enterrados, y cuando salimos del agua, enterrados a nuestra vida pasada, y cuando salimos del agua es como resucitar con Cristo a una vida nueva. Que todo el mundo sepa, como los ángeles, como todos los ángeles caídos, cualquier situación esté ahí dando testimonio de que eres hijo de Dios. ¿Sí? Si te avergüenza bautizarte, entonces tal vez necesitas nacer de nuevo, porque cuando has nacido de nuevo, lo que más deseas es agradar a Dios. Y no es que se necesita estar muy preparado para irse a bautizar. Sí, va a haber un curso y se está convocando porque el pastor va a dar el curso de bautismo, para que estés más convencida de este gran acontecimiento. Pero el anhelo de tu corazón de testificar ante el mundo que has nacido de nuevo, que eres hijo de Dios, es muy importante, primeramente para ti y para todos los testigos que están viendo que tú no niegas a tu Señor. ¿Sí? El Señor Jesús dijo: si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si tú no me niegas y me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, bautizarse también es testificar que somos los hijos de Dios. Cosas milagrosas suceden en el bautismo. El Espíritu Santo, así como descendió en forma corporal sobre el Señor Jesús, te va a bendecir. Dios
y se va a gozar de tu obediencia, porque estás dando cumplimiento a los mandatos de Dios. El bautismo en agua es un mandamiento de Dios. Por eso dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, él estaba orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma descendió el Espíritu Santo, como paloma, y vino una gran voz, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Así que si tú quieres que Dios sienta complacencia por ti y no te has bautizado, anótate y bautízate en agua para dar testimonio al mundo, a las huestes celestiales, a todo aquel que esté presente, que tú eres hijo de Dios y que no te avergüenzas de tu Señor. Amén. Recuerdo un jovencito, un niño de escasos 10 años en aquel entonces, que se quería bautizar. Y se quería bautizar. Estaba ahí con sus papás escuchando la clase de bautismo. Y él se quería bautizar y se quería bautizar. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Y se quería bautizar. Entonces, el pastor dijo: ¿y qué le impide que se bautice? Si él se quiere bautizar, que se bautice. Y le preguntó ya en el agua el pastor a este pequeño niño de 10 años: ¿y por qué te quieres bautizar? A ver, dinos a todos, ¿por qué te quieres bautizar? Y el niño dijo, levantando su carita, dijo: porque quiero ser un soldado del Señor Jesús. ¿Sí? Dices, los niños dicen cada cosa que realmente, ¿por qué se los vamos a impedir? ¿Por qué se los vamos a impedir? Este niño fue completamente convencido a dar cumplimiento a un mandamiento de Dios. Y sí, a su pequeña y corta edad, tuvo la valentía de levantar la mano y decir: sí, me quiero bautizar. Entonces, ¿por qué no se bautizan los que están más grandes? ¿Por qué no quieren un compromiso mayor con Dios? ¿Se avergüenzan de entrar al agua para bautizarse en agua? Si es un momento glorioso, es necesario bautizarse en agua. Después de que lo hagas, te vas a dar cuenta qué experiencia tan maravillosa, única. El nuevo nacimiento es la experiencia más grande de todos los tiempos. El bautismo en el agua, el bautismo en el Espíritu Santo, son experiencias maravillosas, sobrenaturales, igual que el nuevo nacimiento. Porque Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en esto. Así que si no te has bautizado, bautízate, anótate. Ya dejaste pasar mucho tiempo, ¿sí? No te lo pierdas. Esto no te va a dar la salvación. La salvación te lo da cuando recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero es necesario bautizarse en agua para dar testimonio de lo que Dios es en tu vida. El Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Gloria a Cristo Jesús, y nos vamos a gozar contigo de ver y ser parte de esos testigos, de ser parte de este acontecimiento cuando tú te bautices en agua. No lo dejes pasar, es de gran bendición. Te puedes anotar con Vicky Galvez, con Linda, con Toño, con Berta, ¿sí? Te puedes anotar con ellos para que tengas un lugar y puedas irte a bautizar. ¿Dónde va a ser? El pastor está viendo si va a ser en Cuernavaca o va a ser en Valle de Bravo. Él anda indagando el mejor lugar, ¿sí? Él nos va a dar a su debido tiempo la información para que estemos todos listos y nos va a guiar cómo lo debemos de hacer. Amén. Bueno, me da mucho gusto invitarlos y exhortarlos a su bautizo en agua. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Muy bien.
En la clase pasada estuvimos viendo durante nuestra... Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estuvimos viendo la clase pasada acerca de la conversión de Saulo, que todos conocemos como Pablo, ¿sí? Como tuvo un encuentro con el Señor Jesús. De la misma manera, todos los jóvenes y todos nosotros, cada uno de nosotros necesita un encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Cómo se logra ese encuentro? Cuando tú lo buscas de todo tu corazón y quieres conocerlo más y tienes la voluntad de conocerlo más, entonces tendrás un encuentro con el Señor Jesús. Su palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando tú te acercas al Señor, Él se acerca a ti, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, todos los jóvenes deben de tener esa experiencia única con el Señor Jesús. Porque cuando ellos tienen esa experiencia, entonces, por plena convicción, buscan de Dios. Ya no hay que llevarlos, ya no hay que condicionarles, no, pues si no vas, no tienes permiso para estar en el equipo de fútbol. No sé cuántas cosas hacemos los padres con tal de que nuestros hijos se acerquen al Señor. Pero cuando ellos ya están convencidos, plenamente convencidos de que necesitan continuar en el camino del Señor, ya no hay que llevarlos a fuerzas, ya ellos van por plena convicción. Entonces no van a faltar al grupo de jóvenes, no van a faltar a la iglesia, se van a estar llenando del Señor, porque ya están plenamente convencidos. Es por convicción. El que se acerca al Señor ya es por convicción. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Henry Morales, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Margarita, Lucy, muy buenas noches. Todos son bienvenidos. Entonces, es importante, regresando al tema, es importante tener un encuentro con el Señor Jesús. Amén. Si tú lo buscas de todo tu corazón, ¿qué crees? Dice la palabra: al que toca, se le abre, y al que busca, halla. Amén. Así que si tú buscas al Señor Jesucristo con todo tu corazón, Él se va a acercar a ti, porque Él no hace ninguna excepción de personas. Guardar sus estatutos y sus mandamientos es con la finalidad que a ti te vaya bien. ¿Sí? La palabra de Dios no es gravosa. El Señor Jesús no nos ha dado nada que Él no haya hecho antes o que sí se pueda hacer. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Ahora bien, en algunas ocasiones, tus papás han tenido que disciplinarte porque quieren tu bien, no quieren tu mal. Y a veces los hijos entran en rebeldía porque los papás los están disciplinando, pero te disciplinan porque te aman. Dios dijo en su palabra que Él disciplina al que ama. Amén. Nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos. La manera de demostrarle al Señor que lo amamos es obedeciendo su palabra. Está bien cuando lo cantamos, está bien cuando lo decimos, está bien cuando ponemos muchos corazoncitos: Señor, yo te amo, te amo, te amo. Pero el Señor dice: si me amas, obedece mi palabra, y mi Padre te amará, y vendremos a ti y nos manifestaremos en ti. ¿Cómo se manifiesta Dios en sus hijos? Cuando los hijos son obedientes a la palabra de Dios. Y el hijo que es obediente a la palabra de Dios lo hace porque ama a Dios. Cuando amamos, obedecemos. Cuando no amamos, no obedecemos. Obedecemos porque amamos a Dios. ¿Y por qué amamos a Dios?
porque Él nos amó primero y nos ha compartido de su amor. Tenemos en nosotros el amor de Dios. Él nos dio de su amor. Él se dispensó en su amor en nosotros cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Quién te puede hablar? ¿Quién te puede amar tanto? Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. El Padre Celestial. ¿Y cómo manifiesta ese amor? A través de su Hijo Jesús. Él es la manifestación del amor del Padre. El Señor Jesús es la manifestación del amor del Padre. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Dios es amor. Dios es amor. Mari, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita. Muy buenas noches. Bienvenida. Dios es amor. Amén. Entonces, a veces los padres, regresando, nos disciplinan. Bueno, hablando de los jóvenes, los disciplinan porque los aman, ¿sí? En Hebreos capítulo 12, pero déjame decirte algo, también a nosotros, los adultos, también Dios nos disciplina porque también somos hijos, ¿sí? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice así, hablando de los testigos, vean lo que dice. Hebreos 12, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hay muchos testigos que están viendo todo lo que hacemos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor Jesús es el autor, es el alfa, y el consumador es la omega, el alfa y la omega de la fe. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz con gozo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía muy bien que después de ese sacrificio en la cruz, el gozo de saber que tú ibas a ser salvo, lo fortalecía también para seguir adelante. Amén. Dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreció las burlas, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que seguir adelante. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Todavía combatiendo contra el pecado no hemos sufrido hasta la sangre, ¿verdad? Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío. Y yo podría decir, levanten la mano todos los que son hijos de Dios. Y yo levanto mi mano como hija de Dios. Hijo mío, hija mía, no menospreciéis la disciplina del Señor. Entonces significa que cuando Dios nos disciplina, no debemos menospreciarla. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchos se ofenden cuando Dios confronta el pecado. Cuando Dios los confronta con el pecado, se ofenden. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por quién? Por el Señor. Sí, claro, levantamos la mano. Cassandra, Linda, Vicky, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Dice en el versículo 6, porque el Señor Jesús, al que ama, disciplina. Señor, entonces, ¿qué quiere decir?
que si yo soy disciplinada es porque me amas. Oh Señor, recibo tu disciplina porque es para mi bien. Porque tú me estás y nos estás santificando, limpiando. Cuando no queremos recibir la exhortación de Dios. Porque el Señor Jesús al que ama, disciplina y azota. ¡Wow! ¡Wow! No está en la Biblia, lo dije yo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si me ama, ¿por qué me azota? Porque me ama, me azota. Porque la carne no quiere obedecer a Dios. La carne no quiere obedecer a Dios. Pero cuando estamos siendo exhortados y animados y enseñados por la palabra de Dios y vamos obedeciendo lo que dice su palabra para nuestro bien, entonces no es necesario que el Señor tenga que intervenir como un buen padre que es, porque Dios es un buen padre, no se hace de la vista gorda, ¿sí? No, Él es un buen padre y quiere nuestro bien, como dice el pastor, nos quiere llevar al cielo, no quiere perder a ninguno de sus hijos. Aleluya, gloria a Cristo Jesús, bendito seas, Señor. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos y todos queremos ser hijos. Y somos hijos. Entonces cuando Dios nos disciplina, recibamos esa disciplina como una demostración de amor para nosotros, porque Dios no nos quiere perder. Él es un buen padre y Dios no pierde a ninguno de sus hijos. Entonces a veces permite algunas situaciones para que nos volvamos al camino del Señor. ¿Por qué? ¿Porque nos quiere azotar? No, porque te ama y no te quiere soltar. Quiere que regreses al camino del Señor. Quiere que regreses si es que te has alejado. Dios tiene sus caminos y por amor nos atrae a Él, por el camino que Él quiere. Porque a veces el Señor permite situaciones para que doblemos nuestra rodilla y lo busquemos nuevamente. Si es que has perdido tu primer amor hacia Él y te has alejado y te has enfriado y te has ido al mundo, Dios no te quiere perder porque eres su hijo, eres su hija. Amén. Dice en el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un hijo que tiene un padre, el padre lo disciplina. Así es. Y no sabes cuánto agradezco yo toda la disciplina que mi papá, Humberto, me aplicó. Gracias a Dios, por amor. Sí, alguna vez le contesté mal y salió un zapatazo. Y entonces me hice a un lado y como que yo había ganado, ¿no? Porque no me atinó. Pero que se quita el otro y ¡zas! Esos zapatos del número 29, mi papá era muy alto. Esos bostonianos que pesaban mucho. No sé si le atinó. Y yo dije, ándale, ese sí. Gloria a Dios. En ese momento sí, hubo dolorcito en mi carne, pero aprendí la lección. Gracias a mi padre que me disciplinó. Entonces, gloria a Cristo Jesús. ¿Y por qué nos disciplinan nuestros padres? Porque Dios les dio la autoridad. Porque nos aman. A ti, tu padre y tu madre te disciplinan porque te aman. Porque te aman. Si te dejas sin disciplina, te vas a hacer un muchacho berrinchudo,
y después vas a hacer la vergüenza de tus padres. Es necesario disciplinar a los hijos por amor. Dice en el versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, así que no pienses que a ti Dios no te ha disciplinado, porque sí lo ha hecho, como lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con todos, ¿verdad? Aquí lo dice, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Y sabes qué? Queremos ser hijos, no bastardos. Entonces, Señor, gracias. Cuando me tienes que disciplinar, cuando nos tienes que disciplinar es porque somos hijos. Y como somos hijos y nos amas, entonces nos disciplinas. Y te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Versículo 9. Así es, Vicky, exactamente. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, como yo les platiqué del mío, que nos disciplinaban y los venerábamos. Después de que me disciplinaba mi papá o mi mamá, según el caso, el día del padre, el día de la madre, llegaba yo con mi regalito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamos a nuestros padres. Dice así, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Por qué dice Padre de los Espíritus? Porque todos nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, como dice Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Por eso dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, es decir, al Padre de todos nosotros? ¿Y qué pasará? Y viviremos. Y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Volaba la chancla veracruzana o volaba el zapatazo jarocho, que es lo mismo, ¿sí? Pero como a ellos les parecía, nos disciplinaba. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, porque Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Entonces, si no nos disciplina, cuando venga el Señor Jesús nuevamente, porque así lo dice la Escritura, ¿qué? ¿Nos quedamos a la tribulación? ¿O permitimos que Dios nos discipline para ser hallados en Cristo e irnos con Él? ¿Qué es mejor? Es mejor que nos discipline nuestro Señor Jesucristo, Él que nos ama, porque Él nos ama. Nos disciplina porque nos ama. Dice así, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando yo recibí ese zapatazo, no me puse muy contenta, ¿verdad? Sino, hubo dolor en la carne. Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. La carne es necia. La carne no quiere obedecer a Dios. Por eso la carne hay que disciplinarla. La carne hay que disciplinarla. ¿Sí? Versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Aquello que está fuera de lugar en tu vida, sea sanado y regrese al camino del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice Dios? Chicos y chicas, jovencitos, jovencitas, si tus padres que te aman, y sí que te aman, te disciplinan, recíbelo a bien y no respondas con necedad o con rebeldía,
recibe la disciplina porque es la manera de corregirnos, porque la carne no quiere obedecer. ¿Sí? Eso lo dice Dios, y Dios tiene la autoridad más grande de toda autoridad, de toda autoridad. ¿Sí? Aquí tenemos una cita bíblica. Vamos al libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 3, Ezequiel 3, versículo 17. 3, 17. Vamos a leer del 17 al 21. Dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, el impío es el pecador, el que está pecando. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. En otras palabras, si nosotros como padres vemos que los hijos están pecando y no les decimos la palabra de Dios, entonces, si no se los decimos, ¿qué es lo que sucede? Que la sangre de nuestros hijos será demandada a nosotros por no haberles confrontado con el pecado que tal vez estén cometiendo. No todos lo cometen, ¿sí? Pero si estás viendo que tus hijos están en pecado y tú no les dices lo que dice la palabra de Dios, eres responsable. A veces los papás se quedan callados porque no quieren ofender a los hijos y saben que están en pecado. No. Tienes que decir lo que dice la palabra de Dios, porque si no, tú eres partícipe. Y la sangre de tus hijos te va a ser demandada. Tienes que decir lo que dice la palabra de Dios. Tienes que decirlo. Dice así, versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, lo voy a parafrasear, pero si tú no amonestares al que está pecando, y él no se convirtiere o no se arrepintiere de ese pecado y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Eso qué significa? Significa que si tú eres permisivo cuando tus hijos están en pecado y tú lo sabes y no les dices nada, entonces tú eres participante con él, ¿sí? Te haces partícipe porque no lo dijiste. Y lo único que tienes que decir es lo que dice la palabra. Tú al decirle lo que dice la palabra, dejemos que sea Dios quien actúe, pero ya lo dijiste, ¿sí? Dice, si el justo se apartare de su injusticia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Vamos a volverlo a leer. Así dice el Señor. Si el justo, es decir, si el que nació de nuevo, se apartare de su justicia, se apartare del camino recto, e hiciere maldad, y pusiere yo, dice Dios, tropiezo delante de él, él morirá. ¿Por qué va a morir? Por su pecado. Porque tú no le amonestaste, porque no fuiste valiente y le dijiste lo que dice la Escritura. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, con Dios no es una báscula. Alguien comete un pecado, pero hace una obra nueva,
-1 más 1 igual a 0. No, 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 no. En las cosas del Señor no es así. Dice, versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque, si aquel hijo nacido de nuevo, que es el justo, tú lo amonestares, tú le llamares la atención para que no siga pecando, y dice, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Te das cuenta? Qué importante es que los padres amonesten a sus hijos cuando saben si están en pecado. Igual y los padres no saben. Pero si tú te enteras de algo que está fuera de la voluntad de Dios y no les dices nada, para que no se vayan a ofender y para que no se vayan de la casa, aquí no dice que lo estés corriendo. Aquí está diciendo que les digas lo que dice la palabra. Y la palabra es Dios hablándonos con la finalidad de que el que esté pecando abandone su pecado, porque si no es su pecado va a morir, porque el precio del pecado es la muerte, es abrirle la puerta al adversario para que venga y ataque a la familia o al que está en pecado, ¿sí? Así lo dice el Señor. Y entonces tenemos que ser muy responsables de todo esto. Entonces, jóvenes, si tú estás cometiendo algo que no está bien y ves a tu padre y a tu madre que te sientan ahí en la sala o en tu recámara y te dicen, hijo, hija, eso está mal, porque Dios dice esto y esto y esto, arrepiéntete, hijo, vamos a orar. Pero Él se empeña en continuar con eso, porque tú lo amonestaste, tú libras tu alma. Pero si no le dices nada, porque el hijo grita mucho y porque hace un escándalo y los tiene el control de la familia, y no le dices nada, entonces te haces partícipe con él. Él morirá, pero la sangre de tu hijo, de tu hija, será demandado a ti. Eso lo dice el Señor. Escrito está. Si no tomaste la referencia, está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, del versículo 17 al versículo 21. Esto no hay que orarlo, hay que obedecerlo, porque la palabra de Dios no se ora para obedecer. La palabra de Dios simplemente se recibe. Señor, me estás hablando porque nos amas, para obedecer lo que dice el Señor, porque Dios quiere nuestro bien, Dios no quiere nuestro mal. Amén. Dios quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. Vamos a otra escritura, Proverbios 13. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. 13:24. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Por qué el Señor Jesús dice la palabra que Él nos disciplina? Porque nos ama. Amén. Porque nos ama. Y aquí dice, el que detiene el castigo, escrito está. Si tenemos la misma Biblia, entonces lo mismo que dice en la mía, dice en la tuya. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, a su corta edad, desde su corta edad, se empieza la disciplina. Hay muchos hijos que gobiernan en su casa. Nada más grita el niño y los papás se alinean. No es así. ¿Sí? No es así. Porque los hijos van a entregar cuentas, los padres van a entregar cuentas de sus hijos, porque ellos tienen la autoridad sobre sus hijos. ¿Sí? Y vas a entregar buenas cuentas cuando eres obediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios te fortalece para hacer lo que Dios dice. Aleluya. Ahora, en muchos casos, el papá quiere disciplinar y la mamá se mete en medio.
para que no le peguen a su bebé. Sucede en muchos lugares. Yo sé que en tu casa no sucede, pero en otros lugares sí. Entonces aquí hay una escritura que dice, Proverbios capítulo 14, dice, la mujer sabia edifica su casa. Si el papá quiere disciplinar al hijo o a la hija y la mamá no lo soporta porque le duele mucho, entonces la mamá da media vuelta y se separa y se pone a orar. Porque el papá es el responsable de la familia. Pues así lo dice Dios, que Él es la cabeza de la familia. Porque luego los papás quieren disciplinar y las mamás se meten en medio. No, no le pegues a mi niño. No le pegues. Mejor cierras tus ojos, mujercita, te encierras en el baño y te pones a cantar alabanzas y oras para que sea Dios interviniendo. Eso tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la mujer exhibe la autoridad del varón. Entonces, Dios le va a pedir cuentas a él, pero también le va a pedir cuentas a ella. Y vamos a entregar buenas cuentas porque es el Espíritu Santo quien nos lleva siempre a toda verdad, ¿verdad? Y somos convencidos por el Espíritu Santo para ser oidor y hacedor de la palabra, para entregar buenas cuentas. Proverbios 23, 13, dice así. No rehúses corregir al muchacho. Es decir, no te niegues corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, ¿qué crees? No va a morir. Si lo castigas con vara, no va a morir. Y tú vas a entregarle buenas cuentas a Dios de hijos disciplinados, enseñados en la palabra de Dios. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Y si se muere de un varazo, ¿qué crees? No se va a morir. Dios lo dijo. Ya no le vais a dar un varazo en la cabeza, ¿verdad? Ni lo vas a dejar marcado. Por eso tiene las pompas. ¡Pum! Ahí. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Lo librarás de la muerte. Si lo castigas con vara no va a morir, pero si no lo castigas, lo estás enviando al Seol. Si lo castigas, vas a librar su alma del Seol. ¿Sí? Así lo dice la palabra de Dios. Proverbios 29, 15. Mira, 22, 15, aquí también lo dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Yo aquí tengo una liga. Y supón que fuera tu hijo o tu hija. Bueno, aquí dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Supongamos que este papelito, este es tu hijo, y esta etiqueta fuera la necedad. Aquí está la necedad. Y está ligada. Hay una liga, déjame ponerlo bien. Está ligada en el corazón del muchacho. Ahí está. Tu muchacho, la necedad y la liga. La necedad está ligada, ahí está, en el corazón del muchacho. Más la vara de la corrección, va a alejar. Más la vara de la corrección la alejará la necedad del corazón del muchacho. La va a alejar. ¿Cómo la va a alejar? Pues la carne no quiere obedecer, pero la vara de la corrección va a alejar la necedad del corazón del muchacho. Así lo dice el Señor. Entonces no pienses que te tocaron los más necios, los más disciplinados. No, todos los muchachos son así. Tú fuiste así, yo fui así. ¿Y qué fue lo que hicieron nuestros padres?
nos corrigieron porque nos aman. Entonces, si tú amas a tu hijo, es importante que lo disciplines. Simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección, ¿qué crees? Dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué a la madre? Porque la madre generalmente es la que consiente. Consiente a sus hijos. No le pegues. No, esposo, no le pegues porque son mis hijos. ¿Qué crees? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus hechos la derriba. Como buenos padres, Dios nos da su palabra porque la palabra de Dios es sabiduría. Aquí mismo lo dice, Proverbios 35, dice, capítulo 30, versículo 5, dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, como dice la palabra, así lo leemos. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Entonces, ¿cómo va a limpiar el joven su camino para que no sea tan necio? Sí, bueno, el Salmo 119, vamos al Salmo 119. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Jovencitos, ¿cómo vas a limpiar tu camino? Dice así, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Porque el joven va caminando también por el mundo, ¿sí? Un mundo de tinieblas, y hay mucha suciedad en el mundo. Entonces, ¿cómo va a limpiar su camino? Por lo menos no puede limpiar el mundo, pero puede limpiar su camino. Simplemente obedeciendo la palabra. ¿Cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo lo vas a hacer? Obedeciendo la palabra. Dios dijo que esto no lo debo de hacer. No lo hago. Dios dijo que esto, no es que la pastora lo haya dicho o que tus padres lo hayan dicho. No. Si lo están leyendo en la Biblia, es Dios hablando. Entonces, para hablar correctamente, tú puedes decir, Dios me dijo que eso no lo debo de hacer y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque si hacemos lo que Dios dice que no hagamos, entonces Dios actúa. Porque no te quiere perder, porque te ama y porque eres su hijo y no te va a dejar. Entonces Él va a actuar y va a permitir alguna situación para que regreses con Él por tu bien, porque Dios te ama. Amén. Y entonces dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Con todo mi corazón te he buscado. Eso es importante, que los jóvenes busquen a Dios con todo el corazón, no con medio corazón. Bueno, Señor, en esto sí te obedezco, pero en esto es muy difícil, porque me gusta esto o aquello que ofrece el mundo. No. Dios dice que lo ames y lo obedezcas con todo tu corazón. No dejes, dice aquí, desviarme de tus mandamientos. No lo permitas, Señor. No dejes que me desvíe. Si es necesario la disciplina, Señor. Ay, heme aquí, Señor. Versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus mandamientos más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos.
no me olvidaré de tus palabras. La palabra de Dios es el límite y no hay que rebasar los límites de Dios para que te vaya bien. Nada más para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios por su palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Les parece bien? Bueno, Proverbios 23-22. Hay otra escritura. Permítanme. Proverbios. Gloria al Señor. Proverbios 23-22. 23-22. Dice así. Oye a tu padre. Jóvenes, Dios dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la menosprecies. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Versículo 26. Dame, dice Dios, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esta es sabiduría de Dios. La recibimos en nuestro corazón para nuestro bien y para agradar a Dios, que ha sido tan bueno con nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha dado. Amén. Y pidiéndole a Dios sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida aquí en la tierra. Amén. Entonces oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos, Señor, con mansedumbre tu palabra, porque tu palabra eres tú mismo. Tu palabra es el aliento de tu boca para nosotros. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, para cada uno de tus hijos. Bendito Padre, fortalece a los jóvenes, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra. Fortalece a sus padres para ser oidores y hacedores de tu palabra. Que ellos sean un buen ejemplo para sus hijos, Señor, para que ellos no se desanimen y continúen en el camino de la verdad, porque todos tus caminos son rectos, Señor, y son deleitosos. Bendito Padre, te rogamos, Señor, que guardes a todos tus hijos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos atentos, Señor, a tu palabra, a tus dichos, a tus razones, porque quieres nuestro bien y no quieres nuestro mal, porque tus caminos son mejores y tus pensamientos solo son de bien para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, con toda gratitud, Señor, porque eres tú hablándonos a nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y te bendecimos, Señor, todos los días de nuestra vida. Protege, Señor, a tus hijos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias por llevarnos a toda verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. El pastor les manda siempre un abrazo. Siempre están en nuestras oraciones. Y Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Que tengan una maravillosa noche, que Dios los siga bendiciendo y llenando de su Espíritu Santo y los cubra de todo mal, para que siempre, siempre, siempre estén cubiertos bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Les mandamos un fuerte abrazo, les amamos y bendecimos. Muy, muy buenas noches. Mañana sábado recuerden que está el servicio de oración a las 7 de la noche, ¿sí? Entonces es muy bueno estar ahí participando de la oración. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones.